Muy buenas tardes a todos los presentes. En el día de hoy, 7 de octubre de 2024, procede el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta a declarar instalada la audiencia que trata la continuación de la audiencia de juzgamiento. Permítame un segundito. Dentro del proceso radicado número 47-001-31-005-004, 2022, 0003300, proceso que adelanta la señora Luz Jiménez Ortega contra Federica Sass. Para efectos de verificar la presencia de las partes asistentes, simplemente indiquen su nombre completo y calidad en que actúan, como quiera que ya las demás calidades reposan en audio. Parte demandante, parte demandada. Muy buenos días, señor juez y demás personas que asisten a esta diligencia. Se presenta Álvaro de Jesús Salazar Mejía. Actúa en calidad de apoderado de la parte demandante. Muy buenos días, señor juez, y a todos los asistentes a esta vista pública. Registra su licencia Miguel Ángel Serna Aristizábal, apoderado de la parte demandada, Federica Sass. Muy bien, verificada la presencia de las partes, procede el despacho finiquitar la instancia con la correspondiente sentencia. Tenemos en el presente caso que la señora Luz Jiménez Ortega presenta una demanda ordinaria laboral contra Federica Sass con el fin de que se reconozca la existencia de un contrato laboral verbal a término indefinido del 1 de mayo de 2002 hasta el 24 de diciembre de 2021. Como consecuencia de tal declaración, solicita se condena al demandada al pago de primas, cesantía, intereses de cesantía, vacaciones, auxilio de transporte, aporte de seguridad social, sanción moratoria por no consignación de cesantías, de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la indemnización de las condenas y las costas del proceso. Para fundamentar sus pretensiones, afirmó la demandante haber suscrito, pues haber contratado con la demandada un contrato de origen verbal los primeros días de mayo de 2012, terminando el 24 de diciembre de 2021 en forma ininterrumpida, que se desempeñó en el cargo de saneadora de la finca Federica, cuyas funciones eran las de sanear, pesar, sellar y empacar banano, que la jornada laboral se extendía desde las 6:10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado, que durante la relación laboral recibía órdenes del coordinador de empacadores y del administrador de la finca, que la relación laboral se llevó a cabo sin interrupciones y que la remuneración era variable y, y el aumento, perdón, que la remuneración era variable y aumentaba año tras año, que el mes de diciembre de los años 2012-2018 a la demandada se le entregó una suma de dinero que oscila entre 150 y 300.000 pesos, precedida por la firma de un documento el cual no tuvo oportunidad de leer. Que al entregar las entidades suma de dinero, la demandada afirma eh, que la demandante afirma que le hacían firmar un documento sin darle oportunidad de leerlo y no le entregaban copias del mismo, que a la terminación de la relación laboral, la demandada pagó por concepto de liquidación la suma de 1.600.000 pesos, haciéndole firmar un documento del cual aduce no se le entregó copia. Que durante la relación laboral la demandada no efectuó el pago de las primas de junio y diciembre, no consignó cesantías, el respectivo fondo elegido por el trabajador con sus respectivos intereses, no pagó vacaciones ni aporte a seguridad social. Afirma que la demandada le debe prestaciones sociales, vacaciones y los aportes a seguridad social. Por su parte, la demandada, Federica Sass, negó la existencia de la relación laboral con la demandante. Indica que esta desarrolló una actividad desligada totalmente de los elementos constitutivos de una relación laboral, siendo la misma de naturaleza civil. Afirma que la labor desempeñada por la demandante no era continuada, sino desarrollada de manera eventual en la plantación debido a la naturaleza de la labor. Que dicha empresa no existe el cargo de saneadora, toda vez que la actividad de saneo hace parte de las tareas de corte o cosecha de banano en la finca, actividad que se ejerce diariamente. Refirió que la demandante no tenía funciones fijas en la compañía y solo de manera esporádica. Estas eran de manera esporádica y no continua y no continúa
No continuaba realizando actividades en las fincas propias de las tareas del corte y empaque de fruta de banano, la cual eran realizadas por personal externo, ajenas a la finca, razón por la que no recibía remuneración mensual, pues dicha labor se desarrollaba a destajo, que no tenía jornada laboral ni jefe inmediato, y no presentó renuncia, pues no indicó ante quién la presentó, ello porque su ausencia no generaba consecuencia de tipo disciplinario. Resaltó que no existieron los elementos constitutivos de subordinación, pues la accionante no recibía órdenes. Indicó que lo que se presentaba era una coordinación propia de estas relaciones contractuales, en donde el contratante ejerce una supervisión o vigilancia permanente sobre las actividades realizadas por el contratista. Por lo que propuso las excepciones de ausencia de elementos estructurales de la relación laboral, cobro no debido, buena fe, prescripción y compensación. Hecha la presentación del caso, procede el despacho a tomar la decisión con base en las siguientes consideraciones. Previo al caso concreto, debe el despacho realizar unas consideraciones previas dentro del contexto de los trabajadores que realizan las labores de corte de banano en las distintas fincas de la zona bananera. Tenemos que el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define qué es lo que se entiende como un contrato laboral. Igualmente tenemos, y es conocido por todos, que en materia laboral, acreditada la prestación personal del servicio, se presume la existencia de un contrato laboral con todos sus elementos, lo cual deberá ser desvirtuado por la parte demandada en el sentido de demostrar que la actividad ejercida por la demandante se realizó bajo su propia cuenta y riesgo a través de un contrato de prestación de servicio y que contaba con toda autonomía en el desarrollo de sus actividades. Ahora, debe el despacho destacar que uno de los obstáculos para la resolución del presente caso fue la dificultad de un término en los marcos legales colombianos para etiquetar a los trabajadores contratados específicamente en las labores de cosecha agrícola. La complejidad y ambigüedad rodea este tipo de categorización de trabajadores rurales en Colombia, particularmente aquellos que no tienen acceso a tierra. En efecto, la dificultad del concepto se advierte desde su propia concepción. Por ejemplo, como trabajadores agrícolas, se entiende como, en un término amplio, a todas las personas dedicadas a diversas actividades agrícolas, incluida la cosecha. Sin embargo, la legislación colombiana a menudo vincula este término con la propiedad de la tierra, centrándose en las personas que trabajan en su tierra o dentro de una unidad agrícola, lo llamada la UAF. Enfoque excluyente potencialmente a los trabajadores temporales o estacionales contratados únicamente para la cosecha. Igualmente tenemos el término campesino, que según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aquí encontramos una definición más amplia que abarca aquellos que se dedican a la producción agrícola a pequeña escala como medio de subsistencia, incluida los trabajadores sin tierra y los trabajadores estacionales. Pero la Corte Constitucional, en sentencia C021 del 94, C006 de 2002 y C1006 de 2005, han reconocido a los campesinos como un grupo social distinto que merece protección, pero este reconocimiento no se ha traducido consistentemente en protecciones laborales específicas para todos aquellos que entran en esta categoría, especialmente en lo que respecta al trabajo de cosecha. Trabajadores diarios, jornaleros, este término se dirige directamente a la naturaleza temporal del trabajo de cosecha, reflejando la práctica común de contratar trabajadores diariamente o para tareas específicas. No es propiamente una definición legal. El término aparcero, que es un acuerdo contractual específico que combina elementos del derecho laboral y civil, lo que hace que su categorización y por lo tanto la aplicación de las protecciones de los trabajadores sean un desafío. Como puede apreciarse, el concepto que más se ajusta es el que consagra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, pero el término campesino sigue siendo muy general, siendo necesario matices que permitan en la práctica realizar una aproximación a las garantías laborales de este tipo de trabajadores.
Esto destaca la necesidad de realizar nuevos enfoques para enfrentar la realidad de la informalidad laboral, que es alta y afecta significativamente la calidad de vida y seguridad de los trabajadores agrícolas. Aunque no se cuenta con muchos datos actualizados por la falta de investigación frecuente en esta área, un estudio del año 2012 realizado por el Ministerio de Trabajo de Colombia y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE encontró que el 91% de los empleos generados estaban en el sector informal. Aunque no se proporciona el desglose específico para el sector agrícola, esta alta tasa de informalidad tiene implicaciones significativas para las condiciones del trabajo de los trabajadores agrícolas, ya que a menudo se traduce en una falta de protección social, salarios más bajos y acceso limitado al recurso legal. Los datos del DANE también revelan que un porcentaje limitado de trabajadores agrícolas en Colombia están inscritos en planes de pensión. Esto es un tema crítico, ya que deja a los trabajadores agrícolas financieramente vulnerables en su vejez. La falta de cobertura de pensión probablemente esté relacionada con la alta tasa de empleo informal en el sector, ya que los trabajadores informales a menudo carecen de acceso a los sistemas de seguridad social. Ahora, a pesar de los desafíos a los que enfrentan los trabajadores agrícolas, estos han experimentado un crecimiento en los últimos años. El Ministerio de Agricultura de Colombia informó que la contribución del sector agrícola al Producto Interno Bruto PIB creció en un 6,5% en los 8 años previos al año 2018. Sin embargo, este crecimiento económico no se ha traducido necesariamente en mejoras en las condiciones de trabajo o mayores ingresos para todos los trabajadores agrícolas. Por otra parte, los datos de FASECOLDA analizados por el Observatorio de Seguridad y Salud Ocupacional del Consejo de Seguridad de Colombia indica que hubo 12.367 accidentes relacionados con el trabajo reportados en el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El censo más reciente del DANE, realizado en el 2019, se centró en las áreas urbanas y no incluyó encuestas detalladas en las poblaciones rurales. Esta falta de información actualizada dificulta la evaluación completa de la situación actual de los trabajadores agrícolas y destaca la necesidad de esfuerzos de recopilación de datos más complejos en el futuro. El despacho, estos fueron los datos estadísticos que encontró dentro del periodo de la relación laboral que se debate dentro del presente caso concreto. Ahora, realizando una interpretación sistemática y teleológica de las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, encontramos el artículo 5 que define el trabajo como cualquier actividad bajo contrato, reforzando la importancia de formalizar todo tipo de empleo, incluidos los temporales o estacionales. El artículo 22 y 23 especifican los elementos del contrato de trabajo, actividad personal, remuneración y subordinación, lo que subraya la necesidad de claridad en los términos del empleo, incluso para trabajadores no permanentes. Y el artículo 9, que afirma la protección estatal del trabajo, lo cual incluye garantizar los derechos de todos los trabajadores, sin importar la naturaleza temporal o variable de su empleo. Y el artículo 6, que aborda el trabajo ocasional, permitiendo reconocer la flexibilidad laboral bajo ciertas condiciones, aunque diseñado para empleos de corta duración. Su espíritu puede extenderse para comprender trabajos estacionales o de duración más larga dentro de las condiciones definidas. Lo anterior se amalgama con el contexto del artículo 18, dirigiendo cualquier interpretación a alinearse con la finalidad del Código Sustantivo del Trabajo, que es lograr la justicia en las relaciones laborales. Estas condiciones del código, a ser interpretadas con un enfoque hacia la justicia laboral, establecen un marco robusto para abordar la variabilidad y estacionalidad de las condiciones laborales de ciertos sectores, como es el agrícola. En este contexto, emerge el concepto de trabajadores en condiciones de permanencia variable, el cual representaría en el sector agrícola una manifestación específica del concepto más amplio del campesino, definido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos. Estos serían aquellos trabajadores cuya duración laboral se ajusta a los ciclos productivos y las necesidades específicas de la agricultura, no necesariamente vinculados a la propiedad de la tierra, cuya continuidad laboral puede ser estacional o extenderse a lo largo de varios años bajo condiciones temporales.
cuya remuneración y seguridad social son protegidas y garantizadas para asegurar la dignidad, estabilidad y equidad laboral conforme a los principios del trabajo decente promovidos por la OIT. De esta manera, los trabajadores en condiciones de permanencia variable tendrían derecho a un salario mínimo que les permita llevar un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias, según el Convenio sobre el Salario Mínimo de 1970, a una seguridad social, incluyendo atención médica, beneficios de vejez, desempleo, accidente de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad y familia, según el Convenio sobre la Seguridad Social, norma mínima de 1952, de la OIT. No obstante, de nada sirve hablar sobre estos derechos si los mismos no se van a tornar eficaz. Luego, el despacho considera que para por lo menos comenzar a tener este fin o a lograr este fin y a la vez alcanzar el equilibrio en las relaciones con los empleadores, estas actividades contractuales deben tener un control y no puede ejercerse si no se tiene un registro. Este control y registro de relaciones laborales de los trabajadores en condiciones de permanencia variable bien lo puede llevar el Ministerio de Trabajo a través de sus inspecciones de trabajo, utilizando para ello plataformas digitales donde los empleadores periódicamente pueden enviar la relación de personas que trabajan en esas condiciones. Recordemos que de manera semejante el registro de sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo facilita la protección y promoción de los derechos de los trabajadores a través de la supervisión efectiva de la relación laboral y el cumplimiento de la legislación laboral. De la misma manera, mantener un registro de trabajadores en las condiciones de permanencia variable que tradicionalmente están en la informalidad en un sector que es de notable importancia y sensible para la economía como es la agricultura, garantizaría la transparencia y el cumplimiento de sus derechos laborales, como también evitaría el abuso de estos por parte de los trabajadores. Este registro permitiría al ministerio supervisar de manera efectiva las condiciones laborales, asegurando el respeto por la normatividad sobre remuneración, seguridad social. Además, facilitaría la implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajadores y promover un equilibrio justo entre los intereses de los empleadores y empleados, reflejando así los principios de equidad y justicia en las relaciones laborales. Por lo menos esto sería un primer paso para efectos de lograr el justo equilibrio entre este tipo de relaciones laborales. Bajo este contexto, procede el despacho a resolver el caso concreto que nos ocupa. Tenemos como problema jurídico fijado en la audiencia del artículo anterior, al artículo 77, como, eh, cuya tesis de la parte demandante es la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con la empresa Federica SAS desde el mes de mayo de 2012 hasta el 24 de diciembre de 2021 en el cargo de saneadora, con un salario variable que aumentaba por año y cuya determinación se dio por causa de renuncia voluntaria de la demandante. Por su parte, la demandada tiene como tesis la inexistencia del contrato laboral y en su lugar aduce que lo que existió fue una relación contractual de tipo civil y que por tanto no había lugar al pago de prestaciones sociales, vacaciones, aportes de seguridad social y las indemnizaciones reclamadas. En atención a lo expuesto, correspondería al juzgado resolver, dentro de la presente causa, si existió o no un contrato de trabajo a término indefinido en los periodos de mayo de 2012 al 24 de diciembre de 2021, decidió la anterior, si la demandante tiene o no derecho a reclamar el pago de los elementos laborales derivados del contrato de trabajo, como son cesantías, intereses de cesantías, prima de servicio y vacaciones, además de los aportes a seguridad social, y si es procedente o no el reconocimiento de la indemnización moratoria de que establece el artículo 65 del Código Civil del Trabajo y la Ley 50 del 90, para efectos de establecer cuál era, para tales efectos, como problema subsiguiente, habría que determinar, en caso de que se llegue a ese punto, cuál sería el salario recibido por la demandante y si la prestación de servicios fue continuada o ocasional en la jornada laboral bajo los criterios ya establecidos con anterioridad. Con relación a la existencia de la relación laboral,
tenemos que en el presente asunto, tanto la parte demandante como la demandada coinciden que efectivamente la señora Luz Jiménez Ortega desempeñaba actividades de saneo relacionadas con el cultivo de banano en favor de la empresa Federica Sass, por lo que en virtud del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presumirá que dichas labores estuvieron regidas por un contrato de trabajo en todos sus elementos, lo cual, a medida que estaremos haciendo el discurso y desarrollando la sentencia, se estará analizando si dicho elemento fue desvirtuado por parte de la demandada en el sentido de haber demostrado si la actividad ejercida por la demandante se ejerció bajo su propia cuenta y riesgo, de manera itinerante u ocasional, a través de contrato de tipo civil, o que contaba con alguna autonomía en el desarrollo de dichas actividades. En este sentido, cabe resaltar que no hay prueba documental en el expediente que acredite, siquiera de manera indiciaria, que la demandante desempeñó las actividades de saneo bajo la modalidad de contrato civil, como quiera que de acuerdo a lo indicado por la demandada, dicho contrato se celebró de manera verbal, razón por la que no obra documento escrito mediante el cual se acredite tal estipulación, por lo que para efecto de virtuar la presunción que cobija a la parte demandante se debe analizar las pruebas testimoniales recaudadas en favor de cada una de las partes a fin de establecer la existencia o no de dicha relación laboral o de dicha relación civil. De entrada advierte el juzgado que de los testimonios recaudados en el presente asunto, los cuales constituyen el único medio probatorio dentro del presente causa, no se logró desacreditar por parte del extremo pasivo la presunción que cobija a la demandante por las razones que se expondrán a continuación. Indicó la parte demandada en su contestación que las actividades desarrolladas por la demandante en la finca Federica Sass eran de carácter itinerante u ocasional y sin que existiera un vínculo de subordinación y dependencia continuada. Se explica que en la operación diaria de una finca bananera existen dos tipos de labores: la de campo, que se realiza de manera rutinaria, entre las cuales se encuentra la aplicación de fertilizante, desoje, embolse, entre otros, y las labores de empacadora, entre las que se encuentra el saneo, empaque, llenado de cajas, entre otros. Que las primeras actividades son desarrolladas por trabajadores formales, vinculados a la empresa a través de contrato laboral, mientras que las segundas, las empacadores, no se realizan de manera diaria y son desarrolladas por personal que no tienen una vinculación laboral con las empresas demandadas, por tratarse de una actividad itinerante realizada de manera voluntaria por parte de este personal en varias fincas, indicando que a este último grupo perteneció la demandante. No obstante lo anterior, al analizar las declaraciones de varios testigos y de la propia accionante, se pudo decir que la misma no era autónoma en el desempeño de sus actividades, además que la labor por ella desempeñada se desarrollaba durante varios días de la semana, según la dinámica de producción de la empresa. En efecto, los testimonios rendidos por los señores Rubén Jiménez, Inure Jiménez y Ronaldo Pérez coinciden en afirmar que que el personal de la finca Federica Sass era clasificado como fijo y ocasional, siendo, siendo la única diferencia, según sus declaraciones, que los primeros suscribían contrato de trabajo y tenían derecho al pago de sus prestaciones sociales, mientras que los segundos no. También coincidieron en afirmar que el personal ocasional era el encargado de ejercer labores en el área de empacadora, específicamente el corte de banano, actividad que asegura se realizaba semanalmente. En este sentido, el accionante en su interrogatorio explicó que ejerció varias labores al servicio de la demandada según la necesidad de esta, que iban desde labores de saneo, en otras ocasiones en el sello, el peso, etcétera, todas relacionadas con la cosecha. Indicó que las labores de corte, por ejemplo, se realizaban todos los días de manera regular desde el año 2012, fecha en la cual aduce haber ingresado a laborar, y que para dichas labores se empleaban al personal ocasional, como era su caso. Y cuando la producción bajaba, el personal fijo que trabajaba para la finca era asignado a labores diferentes, quedando solo los trabajadores ocasionales en la actividad de corte. Indicó que su jornada laboral iniciaba a las 6 de la mañana y salía a la hora en que se terminaban las labores de corte, que no había hora fija de salida. Explicó que a la demandada le solicitaban cierta cantidad de cajas de banano, de lo cual dependía la actividad de corte, pues debía cortarse la cantidad de cajas que se solicitara. En cuanto al pago, indicó, al igual que los demás testigos, que se le pagaba a través de un vale, dependiendo del número de cajas cortadas en la semana. En el mismo sentido, el señor Rubén Jiménez expresó que trabajó inicialmente en la finca Federica Sass en calidad de trabajador ocasional y posteriormente como trabajador fijo,
y que tanto el personal fijo como el ocasional debían ingresar a la misma hora y dirigirse al coordinador quien les asignaba sus labores. Indicó que ambos grupos de trabajadores debían ingresar a la finca a la misma hora, que en épocas de corte no había horario de salida, no se podía ir a la hora en que ellos quisieran. Indicó asimismo que en razón de la alta producción de banano, las labores de corte se desarrollaban de lunes a domingo, días en los que debían ir a la finca del debían ir a la finca el personal ocasional, pues indicó que el corte es una prioridad para la demandada, por lo que en dicha temporada el personal fijo y ocasional se ocupaban del corte de banano y en temporadas de baja producción. El personal fijo era enviado a las labores del campo, quedando solo el personal ocasional encargándose del corte, pues manifestó que estos trabajadores siempre se encargaban del corte, incluso los días en que se fumigaba. Al respecto, precisó el testigo Ronaldo Pérez que la demandante era del personal más antiguo de la empresa, pues indicó que en época de baja cosecha permanecían en cortes los trabajadores ocasionales más antiguos como la demandante, de manera que cuando disminuía el personal de corte, ella siempre estaba allí y los trabajadores ocasionales que tenían menos tiempo como él los rotaban. Retomando el testimonio del señor Rubén Jiménez, este también señaló que el coordinador supervisaba si las labores asignadas eran realizadas de manera correcta. En caso contrario, podían ser despedidos. Indicó que a los trabajadores fijos les suministraban uniforme para trabajar, a los ocasionales no, solo botas, pues la finca suministraba los implementos para las labores de corte, esto es, guantes, delantares, etcétera. Estos implementos no eran del trabajador, le debían ser entregados, señaló el testigo. Otro testimonio como el de la señora Nuri Jiménez, quien informó que también se desempeñó en labores de corte como personal ocasional e indicó que el horario de ingreso para este tipo de trabajadores era a las 6 de la mañana y el horario de salida era a la hora en que se terminaban las labores de corte, pues señaló que no había hora fija de salida. Explicó que a la demandada le solicitaban cierta cantidad de cajas de banano, de lo cual dependía la actividad de corte, pues debía cortarse la cantidad de cajas que se solicitara. Sostuvo que las jornadas de corte eran de lunes a sábado o de lunes a viernes cuando la producción estaba alta y cuando bajaba podían pasar de 3 a 4 días en corte. Especificó que trabajaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde cuando había alta producción y cuando bajaba. Y cuando bajaba podían salir más temprano. Indicó que la demandante no podía elegir a qué hora irse, pues el capataz de la finca daba las instrucciones de a qué hora ingresar y a qué hora salir, que había una hora para salir a descanso que debían cumplir y que en caso de tener que ausentarse debían solicitar permiso. En el mismo sentido, el testigo Ronaldo Pérez indicó que en baja producción el personal ocasional solo trabajaba en corte. Precisó que había ocasiones en que el corte podía terminar a 3 de la mañana y otras a las 5 de la mañana. Todo dependía de si la producción era alta o baja. Sostuvo que en una semana de baja producción no necesariamente se cortaban todos los días. Pues bien, de las manifestaciones expuestas, se colige que la demandante no realizaba las labores de corte y las demás relacionadas bajo su propia cuenta y riesgo, mucho menos era autónoma, pues se evidencia que no elegía las condiciones de modo, tiempo y lugar en el desarrollo de sus actividades. En ello fueron enfáticos y coincidentes los testimonios ya mencionados, los cuales, a juicio del despacho, resultan creíbles y fiables, pues en su relato fue espontáneo y con soltura, exponiendo los hechos en que le constaban desde su experiencia como personas que también desarrollaban actividades en la finca Federica Sass. Es decir, en razón de su dicho, se encontraban en capacidad de narrar los hechos que rindieron, porque precisamente se encontraban en el mismo espacio, tenían el mismo espacio, el mismo tiempo por desempeñarse en el mismo lugar donde prestaba su servicio la demandante. Además, sus declaraciones coinciden en varios puntos, como en la manera en que eran clasificado el personal, la distribución de los trabajadores en épocas de producción alta de banano, la forma de pago, etcétera. En tal virtud, no considera el despacho que en el caso de la señora Nuri Jiménez Ortega y Rubén Jiménez Ortega, el hecho de ser hermanos de la accionante hayan tenido incidencia en sus testimonios. En tal sentido, no se admitirá la tacha realizada por el apoderado de la parte accionada, por lo que los mismos serán valorados y tenidos en cuenta para objeto de la presente decisión.
Dicho lo anterior, se reitera que la demandante no se desempeñó de manera autónoma en el ejercicio de sus actividades, pues como ya lo expusieron los testigos, el personal ocasional debía ingresar a la hora indicada por el capataz o el coordinador de empacadoras. Tampoco podía retirarse a la hora que quisieran, pues pues tanto el accionante en su interrogatorio como los testimonios de la señora Nuri Jiménez indicaron que la hora de egreso dependía del momento en que terminaban las labores de corte, en tanto que se debía cortar el número de cajas solicitadas por la empresa exportadora. Asimismo, el señor Rubén Jiménez indicó que ningún personal de la finca trabajaba con sus herramientas propias, sino que las mismas eran suministradas por la empresa. Lo anterior indica que, contrario a lo expuesto por la parte demandada, los servicios prestados por la por la demandante se dieron en el marco de una verdadera relación laboral, indistintamente de la clasificación que se le daba o de la continuidad en las mismas, dependiente de ciertos aspectos propios de la dinámica de la operación del campo y más específicamente de las empresas bananeras. En este punto, el representante legal de la demandada, al ser interrogado acerca de las operaciones de la finca Federica Sá, explicó que la actividad de corte se realizaba de acuerdo al pedido de la comercializadora, que es la que compra el banano. Indicó que generalmente las labores de corte se realizan entre 1 y 2 días, dependiendo del arribo del buque hacia donde se va a exportar el banano. Explicó, eh, porque es una fruta perecedera y debe exportarse de manera inmediata hacia su destino. Sostuvo que las comercializadoras emiten orden de corte todas las semanas, pero hay semanas en que solo se corta un día dependiendo de la curva de productividad y hay otras ocasiones en que pueden cortarse 3 días a la semana y como máximo 4. Refirió que en la región del Magdalena las temporadas de cosecha son de aproximadamente 6 meses, esto es 2 semestres, de la semana 1 a la 26, es decir, de enero hasta el mes de junio, primer semestre, y del 1 de julio hasta el diciembre, 2 semestres. Indica que el 45% de la productividad sale en el primer semestre y el 55% en el segundo semestre. Con relación a las personas que realizaban las labores de corte, puntualizó que las mismas desempeñaban dichas actividades de manera itinerante, es decir, eran personas que iban a la finca a solicitar trabajo y si había disponibilidad de corte, refirió que son personas que hacen lo mismo en varias fincas de la zona dependiendo del pago. Precisó que en el caso de la demandada el pago de la caja es integral, es decir, se pone un precio a la caja que en la actualidad es de 1.153 pesos, valor que se multiplica por la capacidad de un contenedor que es de 1.098 cajas, dando como resultado el valor del corte, el cual a su vez se divide entre las personas que participan en el corte, las cuales, resaltó, son personas que van y vienen sin tener ningún vínculo con la empresa, siendo libres de decidir sobre dónde trabajan y a qué hora se van. Sostuvo que aunque la labor de corte es fundamental para la empresa, la misma no se realiza todos los días, pues se realiza dicha actividad dependiendo del embolse de la fruta y la cantidad de fruta que haya para las cosechas. Por ello reitera que las labores de corte no se hacen todos los días, pues los volúmenes de cosecha no lo ameritan. Indicó que, por ejemplo, la orden de corte de la comercializadora puede ser, por lo general, de 4 días y depende de eso, y dependiendo de eso se contrata a la gente. Eso tiene que en esos 4 días no van las mismas personas. Al ser interrogado sobre el pago de la seguridad social a este personal, señaló que dentro del valor de la caja integral se encuentran incluidas las prestaciones sociales del día laborado. Del dicho por el representante legal se colige que en efecto las actividades de corte de la fruta de banano varían de acuerdo a varios factores, a saber, la temporada de la cosecha, la cual se divide según su declaración en dos periodos de 6 meses, el periodo de la comercializadora a la que venden el banano y el arribo del buque en el que se exporta la fruta. No obstante, precisó en su interrogatorio que la comercializadora emite órdenes de corte todas las semanas, por lo que de acuerdo a la curva de producción, las labores de corte se realizan en un promedio de máximo 4 días a la semana. De acuerdo a lo anterior, es dable tomar a título de confesión que las actividades de corte de banano se realizan con una frecuencia semanal. Ahora, si bien el representante legal afirmó que durante esos 4 días no eran las mismas personas las que dedicaban al corte, se resalta que según el testimonio del señor Ronaldo Pérez, en el caso de la demandante, ella era considerada como personal ocasional antiguo, es decir, durante varios años venía realizando labores denominadas itinerantes, por lo que tanto en las épocas de alta producción como en las de baja producción permanecía en las labores de corte. En el mismo sentido, el testimonio del señor Rubén Jiménez
indica que siempre se realizaban labores de corte en la finca, dado que dicha actividad era considerada como una prioridad. Así también lo indicó el mismo representante legal al afirmar que dicha labor era fundamental para las empresas que representaba, aunque no se realizase todos los días. En este sentido, es evidente y no se desconoce que el empleo en el sector agrícola tiene condiciones sui generis relacionadas precisamente con la durabilidad de las labores. Ya el despacho ha advertido ese escenario, sobre todo en las dinámicas productivas del sector, donde ciertas actividades están sujetas a las temporadas de cosecha. Por ejemplo, en este caso, las actividades de corte de banano, situación que amerita el empleo de personal que se dedica a dicha labor, a dicha labor. Lo que no comparte el juzgado es que, según la retórica de la demandada, este tipo de personal no tenga derecho a las creencias laborales propias de todo trabajador, por el simple hecho de ser bajo una denominación itinerantes. Es decir, la demandada, con el solo hecho de rotular a a las demandantes como itinerantes, de tajo le restó todo derechos laborales y prestacionales. Pues bien, la legislación laboral colombiana, según la interpretación que ya ha hecho el juzgado en la interpretación sistemática que hizo de las disposiciones, de las cuales se destacó las actividades ocasionales como una forma de trabajo, si en gracia de discusión la parte demandante pudiera cambiar su título de itinerante a ocasional. Esta se encuentra incluida dentro de la misma definición de trabajo, es decir, no se considera trabajador solo aquel que ejerce labores de manera continuada y permanente, sino también en aras de discusión también se considera trabajador a los que realizan de manera ocasional. De esta manera, la diferenciación que realiza el empleador o que realizó el empleador o que realiza, porque parece que en la actualidad aún encuentran ese mismo ejercicio, esa diferenciación entre trabajadores fijos y itinerantes, con fundamento en la durabilidad de las labores realizadas, implica a todas luces un trato desigual y discriminatorio totalmente injustificado, en tanto que su fundamento principal es que es trabajador ocasional los empleados para desempeñar actividades que no son diarias de la finca, pues es un personal, según palabras del propio representante legal de la empresa demandada, ellos van y vienen y hacen lo mismo en otra zona de la finca y por lo tanto no se realiza frente a ellos el pago o por ello no tendría derecho al pago de prestaciones sociales, situación que a todas luces es atentatoria de las garantías mínimas de los trabajadores, pues incluso, pues incluso eh, esa labor en los espacios temporales que realizan los trabajadores como como la demandante, no es impedimento para garantizar al trabajador sus condiciones mínimas propios de un empleo digno, entre ellas las prestaciones sociales y la seguridad social. En este punto, incluso cuando se indagó al representante legal acerca de cómo se manejaba la situación en caso de que la trabajadora ocasional sufriera un accidente laboral o alguna enfermedad, este solo respondió que se le colabora con alguna ayuda. Puede ser medicina, teniendo en cuenta que por lo general esas personas cuentan con SISBEN y expresó que dicho acto lo hace como una especie de obra social, es decir, un total desconocimiento de la dignidad del trabajador, como si el trabajador fuera a pedir limosnas en la labor que desempeña. Es decir, es totalmente un trato peyorativo que se le da a este tipo de trabajadores como la demandante por parte del empleador. La anterior declaración da cuenta de la precarización laboral a la que eran sometidos el llamado personal itinerante y sobre la cual llama la atención el juzgado, pues se encuentra probado a lo largo de los interrogatorios y declaraciones que la demandante por encontrarse en este grupo fue privada de la afiliación a su seguridad social,
Además, tal como lo acotó en sus alegatos el apoderado de la parte demandante, la persona encargada de liquidar el valor de la caja integral para efectos del pago y quien también se encargaba de la nómina y seguridad social de los trabajadores fijos, ni siquiera tenía conocimiento o registros de las personas que decían que ejercían labores de manera itinerante. Asimismo, declaró que el pago se realizaba a través de una tienda o taller ubicada en un lugar diferente a la finca Federica Sass, en la cual debían cambiar un vale que les era entregado. Así las cosas, se tiene que entre la parte demandante y la demandada existió una verdadera relación laboral, la cual pretendió ser enmascarada por parte del empleador bajo el término eufemístico de personal itinerante, con el fin de eludir obligaciones de tipo laboral que le asistían o que a las que tienen derecho en condiciones mínimas y dignas la trabajadora, por cuanto el mismo no logró desacreditar la presunción que cobija a la parte demandante, pues como quedó visto, las actividades desarrolladas por la accionante poseían las características propias de un contrato de trabajo, en tanto las mismas obedecían directrices tanto del capataz como la finca, como el capataz de la finca, como del coordinador del área de empacadoras, concerniente a la hora de ingreso, salida, supervisión del trabajo, asignación de tareas, se le suministraban los tres elementos de trabajo y había una remuneración de acuerdo con las cajas cortadas, entre otros. Asimismo, de la declaración rendida por el representante legal y de quien fungió como administrador desde el 2003 al 2023, se da a entender que Federica Sass es una empresa agrícola cuyos procesos productivos son altamente tecnificados y sistematizados. En tanto, se afirmó que comercializaba banano para exportación con empresas extranjeras que están súper vigiladas por las entidades certificadas, en concreto la denominada norma Rainforest Alliance, la cual incluso, según lo citó la parte demandada en su contestación, se refiere a los trabajadores temporales o itinerantes de la siguiente manera. Trabajadores temporales. Los empleados que no son contratados de forma permanente, sino por periodos limitados de tiempo, el contrato laboral pertinente de duración limitada o no específica o no especificada, sin garantía de continuación. No se establecen contratos entre la finca o administrador del grupo y los trabajadores temporales que realizan trabajo de cosecha a corto plazo en una finca y luego se desplazan voluntariamente a otras fincas. La asignación del trabajador a corto plazo o trabajador temporal no puede hacerse con el propósito de evitar salarios mínimos legales o esquemas de beneficios legales que incluyan a estos trabajadores. Nótese que según la misma norma de calidad citada, los trabajadores que desempeñan una labor por tiempo limitado pueden ser contratados bajo la modalidad de duración limitada o no especificada y resalta que la designación de trabajadores a corto plazo, trabajador temporal, no puede ser utilizada para evadir el pago de salario y otros de beneficios legales, por lo que se entiende que según la misma norma certificadora internacional, los trabajadores temporales pueden ser contratados en esa calidad por la empresa de ninguna manera tal designación eh, o tal designación de tratarlos como itinerante puede ser usada como pretexto para evadir las condiciones mínimas y dignas de los trabajadores. Ahora bien, es de resaltar que pese a la designación de la parte demandante como trabajadora itinerante, de los testimonios recaudados se entiende que la prestación del servicio por la demandante en favor de la demandada en las actividades de corte fueron desarrolladas durante varios días a la semana, teniendo en cuenta que según la Confesión de Representante Legal, la empresa comercializadora solicitaba corte todas las semanas y que en promedio las labores de corte se realizaban 4 días a la semana. Se puede concluir que en realidad lo que existió entre la demandante y la demandada fue un contrato de trabajo, la cual finalizó según el escrito inicial por voluntad de la parte demandante. Ahora, el despacho no comparte la tesis del demandado
de que lo que hubo fue una coordinación de actividades en la labor de la demandante propias de una relación civil. Recordemos que una coordinación implica solo la supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato civil, mientras que la subordinación va más allá e implica que el empleador tiene un poder de mando continuo y directo sobre el trabajador. Como quedó demostrado con los testigos sobre el punto, se reitera, ellos manifestaron que la demandante debía cumplir horario fijado por la empresa. eh, el coordinador de empacadoras y el capataz impartían órdenes sobre las tareas que debía realizar la demandante, además también de las labores de supervisión. Y el empleador era quien proporcionaba los elementos de trabajo, guantes, delantal, botas. Estos hechos, desde luego, sirven como hechos indicadores probados de una clara falta de autonomía por parte de la demandante y por el contrario existiera un control directo de la empresa sobre el trabajo que ésta desempeñaba. Por lo que la conclusión no puede ser otra que la declaratoria de la relación laboral. Ahora bien, el despacho no desconoce que si bien en la actividad agrícola es común que ciertos trabajadores dependan de los ciclos de producción, las cosechas e incluso los pedidos de las comercializadoras, como ocurre en el cultivo de banano. Estas circunstancias implican que los trabajadores no estas circunstancias implican que los trabajadores no tengan tareas continuas en todo momento, pero ello no significa la ausencia de subordinación. En este caso, la demandante desempeñaba labores en el saneo y empaque de banano, actividad que, aunque no se realizaban todos los días de la semana, se organizaban según la demanda de la finca y la trabajadora no tenía la libertad de elegir cuándo ir o qué hacer ni el momento en que podía reiterarse. La variabilidad de las labores agrícolas, por lo tanto, no elimina el elemento de la subordinación, sino que se ajusta a las necesidades productivas del campo. Esta relación de dependencia es característica de la subordinación, donde el empleador tiene la facultad de establecer las tareas y que las mismas estas se cumplan en determinados periodos de tiempo en función de la dinámica productiva. Estas, contrario a lo que afirma la parte demandada, no son propias de la labor de coordinación, sino son propias de la labor son propias de la figura de la subordinación. Igualmente, los testigos traídos a colación por la parte demandada se refirieron a la dinámica eh, eh, del trabajo de las bananeras en los ciclos en los ciclos de producción a los cuales hace referencia en gran parte y de manera detallada y clara el representante legal en su interrogatorio. No obstante, lo que se cuestiona es que incluso partiendo de esos ciclos o de esa forma en que se ejercía la labor, la demandante no era posible tratar a la demandante bajo una condición contractual, una relación jurídica diferente a la laboral, desconociendo sus derechos mínimos y su dignidad de trabajadora simplemente reducida al calificativo de una, por ser reducida al calificativo de una trabajadora itinerante. Así las cosas, tal como lo anunció el despacho al principio de las consideraciones de esta sentencia, el despacho declarará la existencia de un contrato de trabajo entre las partes con una intensidad de 4 días a la semana y 16 días al mes, porque eso es lo que se encontró confesado por parte del representante legal de la parte demandada. En lo que tiene que ver al salario de vengado, afirmó la parte demandante que la remuneración era variable y aumentaba año tras año e indicó las sumas correspondientes al promedio salarial de cada año laborado, pero no aportó prueba que permite establecer los valores a partir de los cuales se calculó dicho promedio. No obstante, la parte demandante en su interrogatorio indicó que el pago se efectuaba de manera semanal de acuerdo al número de hojas de acuerdo al número de cajas cortadas. Perdón, regalen un minuto, perdón.
Ok, estamos entonces en el tema del salario. Dijimos que el representante legal en su interrogatorio había indicado que el pago se efectuaba de manera semanal, de acuerdo al número de cajas cortadas. Explicó el representante que el pago de la caja era integral, es decir, se ponía un precio a la caja que en la actualidad era de 1.153 pesos, valor que se multiplicaba por la capacidad de un contenedor, que era de 1.098 cajas, dando como resultado el valor del corte, el cual a su vez se dividía entre las personas que participaban en el corte. Asimismo, indicó que el valor de la caja del banano variaba de acuerdo a la producción o al número de cajas cortadas o a la temporada de cosecha de las frutas propias de los países hacia donde se exportaba el banano. De esta manera, no es posible de establecer de manera certeza durante toda la relación laboral el número de cajas cortadas durante los años de prestación de servicio y el precio de la caja. Ante tal dificultad se tomará como salario para liquidar la prestación social el mínimo legal mensual vigente para cada año laborado hasta la fecha de la terminación del contrato laboral. Se aclara que bien podría el despacho, para efecto de la liquidación correspondiente al año 2024, tomar como referencia el valor de la caja actual multiplicado por la capacidad de un contenedor y dividirlo por el número de personas. No obstante, estaría la dificultad de establecer el número de personas empleadas. Además, además, luego de realizar las operaciones matemáticas de rigor, se evidencia que al multiplicar el valor de la caja, esto es la suma de 1.153 pesos, con la capacidad de un contenedor, es decir, la suma de 10.959 arrojaría la suma, él daría como resultado 1.265.994 pesos, suma que sería inferior al salario mínimo mensual legal vigente y por ende arrojaría un salario mínimo inferior al diario en caso de dividirse entre el número de personas que participan en las labores de corte. Encontramos entonces pertinente aplicar la presunción de que nadie devenga menos del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, a manera de conclusión, tendremos para liquidar, eh, se tomará para la liquidación el mínimo legal mensual vigente para cada año laborado hasta la fecha de terminación del contrato laboral. Ese mínimo incluye el mínimo mensual, el mínimo semanal y el mínimo diario. En punto a los extremos temporales, indica la parte demandante que la relación laboral entre ella y la demandada se extendió del mes de mayo de 2012 hasta el 24 de diciembre de 2021. Frente a tal extremo, coinciden los testimonios de la parte demandante en identificar que en la finca Federica Sass fue vendida en diciembre de 2021, fecha a partir del cual dejó de operar. Así las cosas, se tendrá como fecha de finalización del extremo laboral el indicado por la parte demandante, esto es, el 24 de diciembre de 2021. En cuanto al extremo inicial, aduce la demandante que esto lo fue en el mes de mayo de 2012. No obstante, su solo dicho no sería suficiente para establecer dicha fecha como extremo inicial. Ahora, de la prueba testimonial tampoco es posible determinar una fecha exacta en la que se puede establecer el inicio de la relación laboral, pues las declaraciones afirmaron no conocer exactamente la fecha de aquella. Sin embargo, teniendo en cuenta la orfandad probatoria en este sentido y en aras de realizar una aproximación a la fecha de inicio del contrato, teniendo en cuenta que los extremos temporales son fundamentales para la liquidación de las prestaciones sociales, se procedió a valorar el testimonio del señor Rubén Jiménez y Rolando Pérez. Ambos manifestaron desconocer la fecha de inicio de la relación laboral, pero indican que al momento de sus ingresos a la finca Federica, ya la demandante se encontraba trabajando allí. En el caso del señor Rubén, indicó que inició labores en Federica SAS desde el año 2017 y que, y que a su ingreso la demandante ya se encontraba laborando para la misma empresa. A su turno a ser interrogados, el señor Ronaldo, este indica que permaneció prestando sus servicios a la finca durante 3 años hasta que fue vendida en el diciembre de 2021, es decir, que estuvo laborando para la demandada aproximadamente desde el año 2018. Así las cosas, se evidencia que por lo menos para el año 2017 la demandante se encontraba laborando en la finca Federica Sad, por lo que se establecerá como extremo inicial desde el 2 de enero de 2017 hasta el 24 de diciembre del año 2021 como fecha final.
En punto a las prestaciones sociales, a la liquidación de las prestaciones sociales, el reconocimiento y pago de las mismas irá desde ya dentro de los extremos que el despacho considera acreditado dentro de la presente causa, esto es del 2 de enero de 2017 al 24 de diciembre de 2021, por lo que procede el despacho a su liquidación. En punto a las cesantías, dentro de los extremos ya indicados, en este caso debe decirse que reclama al demandante las cesantías causadas en dichos extremos, precisando que no se han visto afectadas por el fenómeno de la prescripción, como quiera que si bien cada año el empleador debe consignar las cesantías al fondo de cesantías, estas no prescriben año a año, puesto que no se le está pagando al trabajador, sino que son consignadas a un tercero para que las gestionen en lugar de la empresa, de suerte que las cesantías actualizadas no están sometidas al fenómeno de la prescripción. Lo que prescriben son las cesantías definitivas. En este caso, eh, como quiera que el finiquito ocurrió el 24 de diciembre de 2021 y la demanda fue presentada el 16 de diciembre del año 2022, por lo que se procede a liquidar las mismas conforme se acredita el cuadro número 2, que era parte integral del acta, y en la cual se pone de presente a las partes. El cuadro se compartió allá al grupo para que si las partes me confirman si tienen acceso a esa liquidación. Luego, realizadas las operaciones matemáticas de rigor, arrojaría la suma de 1.312.000, cifra por la cual se ordenará condena en favor de la parte demandante. En punto a los intereses de cesantías, con los mismos argumentos, dentro de los mismos periodos de liquidación, procede el despacho a poner de presente a las partes el cuadro de liquidación de cesantías, intereses de cesantías, perdón, que realizando las operaciones matemáticas de rigor arrojarían la suma de 83.967 pesos. Estos cuadros, eh, vamos, para que quede constancia en el audio, el primero, la liquidación de las cesantías, se liquida en los extremos ya indicados y tiene el año, el salario mínimo, el auxilio de transporte, los días laborados en el año se liquidan, luego se establece el salario mensual y se liquida el valor de las cesantías, el total que fue de 1.312.001 peso. En punto a los intereses de cesantías, igualmente se establece el salario mensual proporcional a los días laborados, el valor de las cesantías y los intereses de las cesantías. En punto a la prestación de prima de servicio, en cuanto a la prima de servicio causada durante toda la relación laboral, es sabido que el trienio prescriptivo comienza desde que se hicieron exigibles. En ese orden de ideas encontramos que en virtud de la existencia del contrato declarado en este proceso, reclama el demandante la prima desde el 2 de enero de 2017 hasta el 24 de diciembre de 2021. En este sentido, encuentra el juzgado lo siguiente, que en los siguientes periodos operó el fenómeno de la prescripción. En la prima de servicio de enero a junio de 2017 se causaron el 1 de julio de 2017, por lo que el trienio prescriptivo corría hasta el 1 de julio de 2020 y la demanda se presentó el 16 de febrero de 2022 sin que se evidencie reclamación anterior a esa fecha para interrumpir la prescripción. En punto a la prima de servicio de junio a diciembre de 2017, se causaron el 21 de diciembre de 2017, por lo que el trienio prescriptivo corría hasta el 21 de diciembre de 2020 y la demanda se presentó el 16 de febrero de 2022 sin que se evidencie reclamación anterior a esa fecha para interrumpir la prescripción. Prima de servicio de enero a junio de 2016, se causaron el 1 de julio de 2018, por lo que el trienio prescriptivo corría hasta el 1 de julio de 2021
y la demanda se presentó el 16 de febrero de 2022 sin que se evidencie reclamación anterior a esa fecha para interrumpir la prescripción. Y la prima de servicio de junio a diciembre de 2018 se causaron el 21 de diciembre de 2018, por lo que el trienio prescriptivo corría hasta el 21 de diciembre de 2021 y la demanda fue presentada el 16 de febrero de 2021 sin que se evidencie reclamación anterior a esa fecha para interrumpir el término de prescripción. De esa manera se declara aprobada parcialmente la excepción de prescripción en relación a los periodos anteriores. Procede el despacho a liquidar las primas en los periodos elaborados que no se vieron afectados por el fenómeno prescriptivo de la siguiente manera, conforme se acredita en el cuadro número 5, que hará parte integral de la presente acta. Procede el despacho a poner la disposición a las partes. Realizadas las operaciones matemáticas de rigor, arrojaría la suma de 592.556 pesos, cifra por la cual se eleva la condena. Este cuadro está comprendido por los periodos en el cual no operó la prescripción, esto es de enero a junio de 2019 hacia adelante, el salario, los tiempos laborados, 26 semanas por 4 días y las primas. En punto a las vacaciones, tenemos que prescribe que los trabajadores que hubiesen presentado su servicio durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remunerados según lo establece el artículo 186. En el presente caso se deberá liquidar proporcional a los días laborados en el año, que son exigibles un año después de causadas, por lo que observa el despacho que algunos periodos han sido afectados por el trienio prescriptivo a partir de la causación de las mismas sin observar reclamación que interrumpiera dicho fenómeno, de acuerdo al siguiente cuadro número 6, que era parte integral del acta, de lo cual el despacho procede a poner la disposición de las partes para que verifiquen la liquidación. Ese primer cuadro corresponde a las las vacaciones que están prescritas y el siguiente cuadro corresponde a las que son efectivamente liquidadas. Realizadas las operaciones matemáticas de rigor, arroja la suma de 283.822 pesos, suma por la cual se elevará condena. Con relación a la excepción de compensación, solicita la parte demandante la compensación de las condenas con los valores que la demandada, perdón, la compensación de las condenas con los valores que la demandante le fueron entregados. En este sentido, indicó que la demandante en su escrito de demanda que el empleador solo lo reconoció a la suma de 1.600.000 pesos por concepto de liquidación. Por lo anterior, encuentra aprobado el despacho la expresión propuesta, por lo que del total de las condenas de prestaciones sociales y vacaciones, la cual asciende a la suma de 2.272.346 pesos, se deduce la suma de 1.600.000, por lo que se condenará por la diferencia, esto es, la suma de 672.346 pesos, que comprenderá la suma total de la condena por prestaciones sociales. En lo que tiene que ver a los aportes a seguridad social, obligación contenida en el artículo 21 de la Ley 100 del 93, tenemos que los aportes a pensión son esenciales para construir la pensión de la demandante, por lo que se condenará a la empresa demandada a pagar los aportes a pensión desde el 2 de enero de 2017 hasta el 24 de diciembre de 2021 en el fondo de pensión que elija la demandante o aquel que se encuentra actualmente afiliado. Con respecto al pago de los aportes a salud, estos no son procedentes una vez finalizado el contrato de trabajo, pues los aportes a salud tienen la esencia de cubrir las contingencias de origen común durante el vínculo laboral y si el empleador no cumple con la obligación de cotizar y el trabajador en caso de requerir los servicios asistenciales no son prestados por la respectiva EPS, por culpa de la mora patronal es el empleador el obligado a prestarlo. Pero una vez finiquitada el contrato de trabajo, la obligación cesa. O a lo sumo, podría el trabajador, en este caso, hubiese haber demostrado la indemnización de perjuicios por la no afiliación al sistema de salud,
y solicitar del empleador el pago de los mismos ante su omisión legal. No obstante, esa pretensión no fue objeto de presente debate. Por lo que en materia de seguridad social solamente se elevará condena por los aportes en pensión por las razones expuestas. En lo que tiene que ver a la indemnización moratoria, el cual, como ya es sabido, de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la contenida en la Ley 50 del 90, las mismas no operan de manera automática, sino que debe acreditarse la mala fe por parte del empleador. En este caso, desde el punto de vista objetivo, se encuentra acreditado que el empleador no pagó eh, las prestaciones sociales a que tenía derecho la parte demandante. La parte demandada alega que actuó de buena fe, como quiera que consideraba o pensaba, tenía la creencia de que la relación jurídica que gobernaba la relación contractual con la demandante eh, no era de estirpe laboral, sino de estirpe civil. Muy bien, pasamos a resolver el tema de las indemnizaciones, sobre todo el punto de la mala fe. Tenemos que en este punto, eh, permítame un segundito. En este punto considera el despacho que no es dable conceder la presunción de buena fe en favor de la parte demandada, porque existen indicios de que su actuar fue con la intención de desconocer los derechos laborales de la trabajadora. Uno de ellos fue la modalidad informal con que siempre estuvo contratada la parte demandante. Esa modalidad informal estuvo derivada en el no reconocimiento de derechos laborales y seguridad social, a los cuales de manera extensa ya ha hecho el juzgado mención dentro de esta providencia. Pero más allá de eso, el aspecto importante es el tiempo en que duró dicha condición, es decir, desde el año 2017 al año 2021, por lo que el despacho, considera el despacho que la parte demandada se encontraba en posibilidad de superar el error en que se encontraba cuando adujo que la relación contractual era de estirpe civil. Estamos hablando de alrededor de más de 4 años, alrededor de 4 años, en la que la demandada bien hubiese podido reparar el error en las condiciones contractuales en que mantenía a la parte demandante y no, y más aún, eh, no realizó ninguna acción positiva tendiente a ello, por el contrario, insistió en la afectación de los derechos laborales. Ahora, la percepción que tiene el juzgado del interrogatorio de la parte demandada es que efectivamente existía la intención de no reconocer derechos. eh, las preguntas de las razones por las cuales no se reconocían los derechos laborales a la trabajadora en el presente caso, desde luego, no pueden ser justificadas bajo ningún punto de vista, porque ese tratamiento peyorativo que realizó el empleador frente a la trabajadora, en decir que ellos lo que realizaban era simplemente una ayuda
en caso de que el trabajador tuviera un accidente en las labores que el trabajador desempeñaba en favor del empleador, labor que, como lo indican incluso los testigos de la propia parte demandada, era fundamental para la producción o el ejercicio de producción y de cosecha del producto que comercializa la parte demandada. Entonces el despacho no entiende por qué si era una labor fundamental a este tipo de trabajadores se le da ese tratamiento o se le dio este tratamiento de estirpe legal bajo la condición o rótula de que eran simplemente unos trabajadores itinerantes. Ellos desde luego sirven al despacho como indicio para efecto de establecer que el empleador actuó con omisión dolosa de reconocer los derechos laborales y por lo tanto no puede reconocer el beneficio de la buena fe en su favor. Por ende, se procederá a la condena. Habrá lugar a la condena por la indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondiente a pagar la suma de 30.284 pesos desde el 24 de diciembre de 2021, 30.284 pesos diarios desde el 24 de diciembre de 2021 hasta que se verifique el pago. Y en lo que tiene que ver por la no consignación de las cesantías, con iguales argumentos, el despacho considera que no existe justificación por parte del empleador, dado que habrían transcurrido 4 años de la relación laboral de la trabajadora con el empleador y él mismo no adoptó medidas positivas para efectos de consignar las cesantías a que tenía derecho la trabajadora, sino por el contrario, eligió la conducta eh, omisiva de reconocer los derechos laborales y el trato digno de los trabajadores, denominándola un trabajador itinerante y con ello le restó todo tipo de derechos mínimos a que tenía en su favor la trabajadora, incluyendo los derechos a las cesantías. Por lo tanto, el despacho considera que hay lugar igualmente a la condena por la no consignación de las cesantías que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 90, la indemnización correspondiente. Procede el despacho a hacer la liquidación correspondiente, la cual se pone de presente a la parte demandada, a las partes a través del grupo. Entonces tenemos que a realizar las operaciones aritmética de rigor, arroja la suma de 22.547.014 pesos. Esta liquidación comprende el periodo del 15 de febrero del año 2018 hasta el 24 de diciembre de 2021, con un promedio, se sacó el promedio diario, los días de mora por la no consignación de las cesantías y el valor liquidado por año y el valor total que corresponde a 22.547.014 pesos. Por haber sido vencida en juicio dentro de la presente causa y por oponerse a las pretensiones, será condenada en costa la parte demandada. Se fijan las agencias en derecho por valor del 4% del valor total de las pretensiones reconocidas en esta sentencia. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero, resoluciones previas. Primero, reconocimiento de la categoría laboral, reconociendo la dificultad en la categorización de los trabajadores agrícolas, especialmente aquellos que no poseen tierra y que están empleados de manera estacional
para labores de cosecha, este juzgado determina que el término trabajadores en condiciones de permanencia variable se ajusta a las características laborales de la parte demandante, quien ha desempeñado funciones estacionales en las labores de cosecha agrícola. Esta categorización respeta las directrices internacionales como las establecidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y están en conformidad con los artículos 5, 6, 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, declarar que la demandada Federica Sass no garantiza las condiciones prestacionales y de seguridad social para asegurar la dignidad, estabilidad y equidad laboral conforme a los principios de trabajo decente y decente promovido por la OIT. No garantizó las condiciones prestacionales y de seguridad social para asegurar la dignidad, estabilidad y equidad laboral conforme a los principios de trabajo decente promovido por la OIT. Tercero, se insta al Ministerio del Trabajo a implementar y mantener un sistema de registro efectivo para los trabajadores en condiciones de permanencia variable que facilite la transparencia y el cumplimiento de las normatividades laborales. Este registro ayudará a garantizar que los derechos laborales de los trabajadores agrícolas estacionales se respeten y se promuevan de manera adecuada. Para tales efectos, se le insta realizar una evaluación de todas las fincas donde se realizan las actividades de corte de banano para efectos de verificar las condiciones laborales de los trabajadores que realizan esta actividad. Numerales del caso concreto. Primero, declarar que entre la señora Luz Jiménez Ortega y Federica Sass existió un contrato de trabajo desde el 2 de enero de 2017 hasta el 24 de diciembre de 2021 con una intensidad de 4 días a la semana y 16 días al mes, conforme se puso en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, condenar a la demandada Federica Sass a reconocer y pagar a la demandante Luz Jimena Ortega la siguiente suma de dinero conforme se puso en la parte emotiva: 1.312.001 pesos por concepto de cesantías causadas entre el 2 de enero de 2017 y el 24 de diciembre de 2021. 83.967 pesos por concepto de intereses de cesantía causadas entre el 2 de enero de 2017 hasta el 24 de diciembre de 2021. 592.556 pesos por concepto de prima de servicio causadas entre enero y diciembre de 2019, enero y diciembre de 2020, enero y diciembre de 2021. 283.822 pesos por concepto de vacaciones en el periodo correspondiente entre el 2 de enero de 2020 hasta el 24 de diciembre de 2021. Tercero, condenar a la demandada Federica Sass a reconocer y pagar a la señora Luz Jiménez Ortega la suma de 30.284 pesos diarios del 24 de diciembre de 2021 hasta que se verifique el pago por concepto de la sanción moratoria que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuarto, condenar a la demandada Federica Sass a reconocer y pagar a la señora Luz Jiménez Ortega la suma de 22.547.014 pesos por concepto de indemnización moratoria por la no consignación de cesantías en un fondo conforme se puso en el artículo 99 de la Ley 50 del 90. Quinto, declarar parcialmente probada la excepción de prescripción con relación a las primas de servicio causadas de enero de 2017 a diciembre de 2018 y las vacaciones causadas de enero de 2017 a enero de 2019. Sexto, declarar probada la excepción de compensación propuesta por la parte demandante. En consecuencia, dedúzcase de la condena dispuesta en el numeral segundo la suma de 1.600.000 pesos. Séptimo, condenar a la demandada Federica Sass a depositar los aportes a pensión desde el 2 de enero de 2017 hasta el 24 de diciembre de 2021 en el fondo pensional a que elija la demandante o aquel en que se encuentra actualmente afiliada. Octavo, condenar en costa de la parte demandada se fijan las agencias en derecho por valor del 4% del valor total de las pretensiones reconocidas en esta sentencia en favor de la parte demandante. Esta decisión queda notificada en estrado y contra la misma proceden los recursos de ley, de lo cual se le da traslado a las partes interesadas. Parte demandante, parte demandada. Señor juez, la parte demandante valora mucho la exposición sobre todas las consideraciones jurídicas en las que usted estudió, si se quiere, los derechos humanos laborales en el sector agrícola. Conforme con los términos prescritos, con el reconocimiento de la relación laboral. Sin embargo, considera que dentro de las pruebas practicadas en el proceso sí se demostró que la relación laboral costó de 4 a 6 días, de más de 4 días a la semana, constituyendo pues la jornada laboral completa que establece la ley. Luego considero
que es por este monto que se deben liquidar las prestaciones sociales en los términos que usted ha reconocido, incluso reconociendo los términos de prescripción que usted ha decretado. Esto de suyo implica que se modifique el valor de las liquidaciones. Luego, apelo para que los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Laboral de Santa Marta, Sala Laboral, estudien el material probatorio y si lo consideran pertinente, como yo lo considero, modifiquen la sentencia en el sentido de reconocer que sí se cumplió la jornada laboral completa, toda vez que las pruebas de los testimonios indican que, si bien es cierto que hay fincas que son pequeñas y que ellas no tienen trabajo todos los días, la finca Federica Sajera, pues, si se quiere, grandísima, de las más grandes del sector, luego había trabajo todos los días, ella trabajaba todos los días de la semana. Y es suyo modificarlas, como ya dije, el valor de las prestaciones sociales. Además, es importante reconocer, porque lo encontré obviado, es que si se trabajaron 4 días a la semana, pues en realidad son más de 4 días lo que se debe reconocer, porque se debe reconocer un descanso proporcional. Entonces también solicito a los magistrados que estudien ese tema. En lo demás, conforme con la sentencia, en esos términos, dejo sentado el recurso de apelación. Muchas gracias. El recurso de apelación, señor juez, el cual procedo a sustentar en los siguientes términos. Honorables magistrados, solicito mediante la interposición del presente recurso de apelación sea revocada la decisión que acaba de ser proferida por parte del juez Acubo, básicamente porque en ella se desconoce una realidad que quedó en evidencia dentro del expediente, y es que si bien se argumenta por parte del señor juez que no se logró, digamos, desvirtuar la presunción de la relación laboral, nosotros consideramos que a la luz de los elementos y la valoración razonable de los mismos, en efecto, sí quedó totalmente acreditado que las labores o las actividades prestadas por la demandante eran de manera itinerante y se podían hacer perfectamente en varias fincas. Entonces, aquí nos surge la pregunta es, una persona en estas condiciones que va y realiza cortes en diferentes fincas, eh, ¿se genera automáticamente una relación laboral con todas ellas? En nuestro concepto, la respuesta es equivocada. También, honorables magistrados, queremos llamar la atención sobre cómo el despacho consideramos que eficientemente despachó la tacha de falsedad en cabeza de los declarantes, que al ser hermanos de la señora demandante, no solo tienen un conocimiento viciado y un interés viciado sobre los mismos, porque hay un vínculo de familiaridad de primer orden, sino de segundo orden, perdón, sino que obviamente tienen un interés económico. Entonces, se nos hace que la manifestación escueta del señor juzgador en punto de que simplemente considera no, digamos, no darle trámite a la tacha porque son personas que de pronto tuvieron la capacidad de conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no se compadece con las reglas procesales en punto de abordar una tacha, porque si bien las reglas sobre testigo sospechoso lo que nos enseñan es que el testimonio se tiene que valorar, pero se tiene que valorar de una forma especial. Aquí, honorables magistrados, brilla por su ausencia cuál fue la valoración probatoria especial que se dio por parte de el señor juzgador, porque evidentemente existían los motivos claramente establecidos para que se procediera de tal manera. Digamos, eso nunca estuvo en discusión. Ahora, señores magistrados, existe un tema relativo a la mala fe que encontró demostrada el señor Acuo, perdón, pero nosotros consideramos que en efecto la buena fe se demostró desde el primer momento, y hay elementos materiales que demuestran que la empresa obró de buena fe. De ninguna manera podemos estar de acuerdo con que el término de itinerantes es un tratamiento despectivo ni un eufemismo para tratar de ocultar una verdadera relación, porque para la empresa lo más fácil hubiera sido desde el principio negar cualquier tipo de prestación personal del servicio. Y esto no se hizo precisamente, honorables magistrados, bajo el entendido de que la empresa tenía el íntimo convencimiento de que venía obrando de buena forma.
de buena forma por un conocimiento invencible de unas prácticas agrícolas que llevan 20 o 30 años o más en la región. Esta forma de vinculación no se la inventó la empresa, como quedó en evidencia dentro del plenario. No obstante, el señor juez inclusive para tratar de evitar esa circunstancia y reconoce la problemática de fondo, ordena la realización de un registro, una muy buena idea, pero digamos lo que ha dicho la jurisprudencia sobre la buena o la mala fe es que precisamente uno de los indicios es cuál es el proceder procesal de la empresa demandada. Aquí, digamos, de ninguna manera se escondió la relación laboral, se escondió la prestación personal del trabajo, corrijo. Lo que quedó claro es que bajo un conocimiento invencible y bajo unas presunciones de que se estaban haciendo las cosas bien, porque estas personas son al destajo, van de finca en finca, y frente a las mentiras que se quisieron plasmar en la demanda, como que la finca cortaba todos los días, situación que queda 100% acreditada, que no es así, porque ni siquiera, como se ha querido decir, una empresa en condiciones similares a las de la empresa Federica corta absolutamente todos los días, circunstancia que reconocieron inclusive los mismos testimonios de la parte demandante. Entonces, consideramos que la buena fe sí se acreditó dentro del presente asunto. Consideramos que a diferencia de lo que se manifestó por parte del señor juez, sí se está aplicando una presunción de mala fe, porque no puede ser que los efectos de la decisión judicial, que son obviamente bajo un ejercicio de valoración probatoria bueno o equivocado o correcto, ya digamos, será otro efecto de análisis, pero no puede ser que el hecho de la condena sea constitutivo como un elemento de mala fe, ¿cierto? Porque la mala fe se tiene que estudiar es a partir de los elementos de tiempo, modo y lugar de las circunstancias que se debaten en juicio y ya también de cara al proceso. Y señores magistrados, el representante legal de la compañía, tanto como el testigo que se trajo, el señor Pedro Montoya, el administrador de la finca, fueron claros en manifestar que nunca han tenido problemas laborales de esta naturaleza, salvo dos demandas, esta que nos ocupa y una que fue fallada hace aproximadamente un mes por parte de una hermana, la señora Nuris, que también declaró dentro de este proceso, y son los únicos dos problemas judiciales que han tenido en una fecha de extensión de la operación agrícola por más de 37 años. Entonces, no puede ser que cuando el empleador llega, digamos, con una tesis clara de que está haciendo bien las cosas, porque entre otras cosas, la subordinación solamente se desprende de las pruebas que estaban tachadas como testigos sospechosos, pero, y esto es un tema también que quiero yo llamar la atención frente a los magistrados, ¿por qué no se hizo un ejercicio de preponderancia probatoria? Porque lo que encontramos en este caso es que hay varias declaraciones que van en sentido contrario, ¿cierto? Están las declaraciones de los testigos a favor de la parte demandante y hay unas declaraciones que dicen todo lo contrario en cabeza de la parte demandada. Pero vemos que el fallo de instancia únicamente se centra y aborda el estudio y el análisis probatorio frente a las pruebas de la parte demandante. ¿Qué pasó con el abordaje y por qué consideramos que existe una falta de motivación probatoria y una falta de motivación en las consideraciones de este fallo que se está recurriendo en punto de por qué se le dio mayor preponderancia a la prueba proveniente del extremo activo del proceso? Porque podríamos decir, hay varias declaraciones contrapuestas. ¿Cuál es la regla de la experiencia o cuál es la regla de la sana crítica y la lógica que implican que se deba dar mayor peso o no a determinado medio probatorio, en este caso testimonios? Consideramos, con todo respeto, señores magistrados, que en este caso falta ese elemento que nos permita establecer por qué razón pesa más la prueba del extremo activo.
consideración ante la cual puede haber una nulidad en punto de valoración debida de la prueba llegada. Entonces, señor juez, en este proceso, señores magistrados, perdón, en este proceso, evidentemente quedó demostrado, y así lo dijo el representante legal, y así lo dijo el señor administrador, que la señora tenía total libertad para comparecer o no a la finca. Inclusive, el testimonio del señor Ronaldo, cuando él inicia su declaración y se le pregunta a usted qué está haciendo, dice, estoy realizando labores de corte. ¿Y qué es eso? No, que voy a un lado y después voy al otro. O sea, no existe, como se quiso decir en la sentencia, que se inventó una figura para desconocer los efectos laborales del vínculo. Esa figura no se la inventó la empresa y hace parte de la dinámica real del agro en esta zona del corte de la planta de banano. Entonces, querer decir que un indicio de la mala fe de la empresa es que se inventó esta suerte de mecanismo peyorativo y tendiente a conculcar derechos del extremo activo, pues consideramos que evidentemente no es así. Ahora, los extremos laborales, los extremos de la relación laboral, también consideramos que brillan por su ausencia. Obviamente, entendemos la intención del señor juez en de pronto poder materializar el sentido de su determinación, pero consideramos que se está haciendo un análisis muy global frente a extremos laborales en punto de la fecha de inicio, ¿cierto? Porque no puede ser que el tema queda en cierta discrecionalidad para escoger uno u otro testimonio, porque uno dice que inició en una fecha, pero que ni siquiera inició, que él estaba ahí, que la señora ya estaba, y lo mismo dice otro, y esas fechas no coinciden. Entonces, ¿cuál es el criterio legal para poder escoger uno u otro extremo de esa presunta relación laboral? Y queremos hacer énfasis en que el indubio prooperario en materia de laboral, digamos, ha sido decantado por parte de la Corte Suprema de Justicia como una posibilidad de que la duda se resuelva a favor del trabajador, pero esta es una duda en aplicación normativa, no es una duda probatoria, porque la duda probatoria encuadra dentro de la regla procesal de que quien dice debe probar lo que dice. Entonces, ahí queremos llamar la atención y no estamos de acuerdo con la determinación del extremo inicial de la relación laboral porque se nos hace caprichosa la elección de esa fecha. Se nos hace caprichosa porque no, digamos, ni siquiera los dos testigos de los cuales se quiere llegar a esa conclusión fueron coincidentes, sino que se está escogiendo y pareciera que fuera al azar. Entonces, no encontramos la regla procesal que permita establecer esta circunstancia. No queremos tampoco dejar pasar de lado, honorables magistrados, y como se alegó en los alegatos de conclusión dentro de este asunto, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 2996 de 2015, en la que se abordó un caso con relativa similitud al que nos ocupa, en el que una empresa también agrícola fue demandada por unas personas de cosecha, ¿cierto? Y en dicha sentencia que encontramos nosotros que hay elementos fácticos que darían lugar a aplicación de ese criterio de interpretación jurisprudencial, se dijo lo siguiente, dice, ahora respecto de las condenas por indemnización moratoria por el impago de prestaciones sociales y consignación en un fondo de cesantías, cabe indicar que en este caso excepcional, como igual conclusión a la que llegó el señor juez de instancia, indicar que en este caso en el que los propietarios no permanecían en la finca, porque la labor de la actora se desempeñó de manera directa y personal, no fue contratada por ellos lo delegaron en su administrador, quien la vinculó para desplegar las funciones de operaria respecto de la cosecha, tuvieron el convencimiento de que era ocasional, según la época de recolección de la fruta.
y que se pagaba oportunamente su jornal, no es posible derivar la ausencia de la buena fe para imponer tan drásticas sanciones, pues no es posible decir que existió una actitud de los demandados tendientes a defraudar a la actora. Honorables magistrados, en punto de buena fe, reitero la actuación procesal de la empresa. Se reconoció, digamos, cuál era la actividad que prestaba la señora, pero había un convencimiento legítimo de que se estaba obrando conforme a derecho. Como, digamos, sabemos que para efectos del derecho laboral no tiene aplicación, digamos, exacta ese principio general del derecho, pero podríamos decir que el error común hace derecho, porque absolutamente todas las fincas en la región y a esta empresa nunca se le había presentado un reclamo laboral previo. Ahora, si ahora, digamos, a futuro, dentro de 3, 4, 5 años, pues ese argumento ya carecerá de cualquier sentido, porque, digamos, ya se están teniendo los antecedentes. Pero hasta esta demanda y la de la señora hermana de la demandante, que fue fallada hace un mes, no se tenía ningún conocimiento en la empresa respecto a esta situación, y consideramos que analizando en conjunto cómo procedió la empresa frente a la contestación de la demanda y frente al desarrollo en sí de la misma actividad que se analizó bajo esta sentencia, pues sí se debe encontrar probada la buena fe de la compañía para, como dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no generar, digamos, tan drásticas sanciones. En este orden de ideas, honorables magistrados, dejo sustentado mi recurso de apelación, del cual obviamente, digamos, de manera escrita ampliaré en la oportunidad procesal dada, bajo el entendido de que solicita este apoderado se revoque en su integridad la sentencia apelada. Muchas gracias. Escuchados los argumentos, tanto la parte demandante como la parte demandada, se procede a conceder los recursos de apelación interpuestos por cada uno de los mismos en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral. No siendo más el motivo de la presente diligencia, se declara terminada. Gracias por su asistencia y que pasen un feliz día. Igualmente, señor juez, feliz día para todos.